Hola a todos, bienvenidos a... Psique y vida. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante, pero queremos conectarlo con otro tema también muy importante. Como algunos ya saben, septiembre es el mes de la prevención del suicidio. Entonces, a lo largo de estos días, pues ha habido bastante movimiento en redes sociales respecto al tema. Sin embargo, también nosotros queríamos como conmemorar también el día 10 de septiembre, que es el día oficial ya en contra, bueno, en prevención del suicidio, como les comentábamos, ahorita. Entonces, mire, cuéntanos, el tema de hoy, ¿cuál será? Bueno, en el tema de hoy vamos a estar abordando un poco sobre cómo puedo hablar sobre aquellos temas que me llegan a incomodar. Y como bien mencionaba Jenny, con esta prevención del suicidio, es un tema que a muchas personas les puede llegar a incomodar, desde quien está teniendo los pensamientos hasta quien está pasando con una situación similar con algún familiar, amigo, etcétera. Entonces, vamos a estar dando como algunas ideas, algunos tips, algunas recomendaciones que puedan estar abordando para cuando haya alguna situación en donde ustedes no sepan ni siquiera cómo abordarla, para poder decir eso que les llegue a incomodar y que no nada más va a ser en relación a este tema, sino que también pueden ser otros temas que por diferentes situaciones nos pueden llegar a generar alguna incomodidad, que sea, por ejemplo, el hablar de nuestras emociones a partir de lo que nos han dicho otras personas, por ejemplo, que digan, es que eres un hombre y no puedes estar llorando porque si no vas a parecer vieja. O no puedes ser, no, tú eres una niña, te tienes que ver bonita y no te puedes enojar. En donde tal vez para este momento ya no tantas personas lo han vivido, pero aún existe como este estereotipo. O incluso con algunos temas que pueden llegar a resultar tabú a nivel social o incluso a nivel familiar, porque al menos en la mayoría de las familias van a existir algunos temas en que son de alguna manera prohibidos y que tal vez no nos van a decir directamente como, ah, de esto no se habla aquí, o tal vez sí, quién sabe, dependiendo de la familia, y que eso también nos puede empezar a generar una incomodidad al momento de expresarnos. Y esto puede que estemos de acuerdo o no con eso que se nos dice, pero que al final del día, de manera inconsciente, sí puede llegar a tener un efecto relevante al momento de yo estar comunicándome con otras personas en relación a estos temas. Uno de los puntos que tenemos como primordial es el poder identificar la situación. ¿En qué momentos me genera más incomodidad? Y el identificar qué tema. Antes de empezar un poquito más como ya a al identificar, perdón, el tema, es importante. Bueno, ¿por qué es importante hablar de este tipo de temas? Porque el hecho de que no los nombremos no significa que no están. Al contrario, el hecho de que no se toquen, y ahora sí vamos a entrar un poquito con lo que decías, mire, Ujú, no lo vamos a poder ubicar si únicamente lo ignoramos, pero va a estar generando un malestar significativo. ¿Qué puede pasar? Dolores de cabeza, contracturas, malestares físicos o incluso este constante estado de tristeza, frustración, enojo, que no podemos lidiar con él porque ni siquiera sabemos qué pasa. ujú. Entonces, o puede que sí sabemos qué pasa, pero como es un tema que no se toca, lo invalidamos. Entonces, es importante nombrarlo porque lamentablemente el suicidio es un tema latente, es un tema cotidiano y es un tema real, que es importante tocar, mencionar, nombrar para así mismo poder accionar y evitar que suceda, ¿no? O sea, bajar esos números tan altos en los cuales estamos. Y esto aplica pues en todos estos temas que pueden llegar a ser incómodos. Ahora sí Sí, continuamos con lo que decía, miren, de ubicarlos. aquí nada más como paréntesis, como dato curioso, estuve investigando un poquito sobre estos índices del suicidio y para el 2022, de acuerdo al INEGI,
tuvimos alrededor de 8.237 muertes por este tema, hablando del 2022. Entonces, ahorita no encontré datos recientes que pues llegan a tener gran impacto, porque si sacamos cuentas son un aproximado de 22 personas al día que mueren por este tema y que sí es algo delicado. Entonces, también les vamos a estar dando como algunos tips desde estas redes de apoyo que podemos llegar a tener, es para cuando nos encontramos en una situación similar. Entonces, desde esto que yo les mencionaba, del poder identificar estas situaciones, también es importante que yo pueda saber con qué personas son con las que me genera más incomodidad, porque es una realidad que con los amigos o con nuestra pareja, con nuestra propia familia, vamos a ser completamente diferentes al momento de comunicarnos. Incluso, por ejemplo, con temas relacionados a la sexualidad, en donde tal vez con mi familia sea algo que no puedo tocar por las creencias que llegue a tener, pero que a final del día tal vez sí va a ser, bueno, no tal vez, sino que sí es un tema importante para empezar a tocar con una pareja, porque al final del día la sexualidad es parte importante de una relación de pareja. Entonces, sí es importante que yo vaya identificando con quién y qué tema. Claro, y que no de ley tenemos que platicar con todo de todos. O sea, es válido, es necesario justo reconocer qué ambientes son seguros para llevarse a cabo, ¿no? La conversación y contar con una red de apoyo, que ahorita vamos a entrar en ese punto más adelante. Pero sí, una red de apoyo y también este tema de si yo tengo un problema con Mire. Tengo que hablarlo con Mire. Obviamente puede que lo platique con otra persona para explicarle cómo me siento, para intentar llegar a un punto clave, pero es importante que cuidemos los vínculos o incluso terminemos los vínculos por medio de un diálogo. No únicamente este tema no tan famosísimo del ghosting, por ejemplo, que ok, algunas personas puede que les funcione, es un tema a trabajar para ellos, pero sí es importante el aclarar, ¿no? Y que al final de cuentas cada vínculo va a requerir conversaciones incómodas en donde puede que yo le diga, mire, ¿sabes qué? Mire, sé que somos amigas hace mucho tiempo, pero recientemente has hecho tal cosa que me genera tal cosa, por ejemplo. Y también aquí en este punto, por eso mismo va a ser importante reconocer qué es lo que nos genera el malestar, porque si yo le digo, mire, es que mire, me siento rara contigo. Mire, me va a decir, ah, ok, Sí, ¿qué? Ajá, ¿qué procede, no? Ok, puede que me moleste su cara, puede que me moleste cómo escribe los mensajes, puede que me moleste que no me que mande escribe en mensajes. mayúsculas. Sí, o sea, cualquier tema. Entonces, es importante justamente primero nosotros mismos tener claro, ¿no? Y no tenemos por qué pasar este proceso solos, puede ser en terapia, puede ser con amistades, con familiares, para poder llegar a este punto de entonces, ¿qué es lo que me genera el malestar? Pero darnos ese tiempo que es fundamental para poder avanzar, para poder contactar con qué es lo que sentimos en ese momento o cuál es el conflicto que está latente. Así es, y que tal vez en ocasiones, por diversas circunstancias, no nos alcanzamos a percatar de qué es lo que está sucediendo y que eso también es válido, pero por eso también es importante este autoconocimiento para poder identificar estos temas que me llegan a generar como algún tipo de incomodidad y que incluso también me pongo a pensar, Jenny, en esto que mencionas, que siempre decirlo desde el diálogo. Estoy de acuerdo en eso, pero también es importante, como habíamos mencionado en otros episodios, nuestra seguridad. Claramente, y En do- fundamental, antes de sí, cualquier cosa, nuestra seguridad, sí. sí, porque qué tal que conozcamos a una persona y que sabemos que ese tema lo va a poner o la va a poner mal, en donde esté en riesgo mi seguridad.
pues mejor para qué acercarme y hablar de frente. Tal vez y ahí sí voy a utilizar un mensajito de texto y adiós, porque eso también va a hablar como de esta seguridad e incluso de esta salud mental que en ocasiones también vamos a requerir. Pero pues ya van a ser, esto va a depender de la historia de vida de cada persona, va a depender mucho de de las circunstancias en las cuales se encuentre, en donde queda aclarar que esto que vamos a decir va a ser de manera general. Ya cada quien va a ir tomando como las decisiones a partir de lo que esté viviendo y pues va a ir tomando como estas recomendaciones, lo que a ustedes más les apoye. Y por eso también, ya una vez que identificamos todas estas situaciones que me pueden llegar a generar esta incomodidad, también es qué emociones me genera. Por ejemplo, lo que mencionabas, ¿no? Si estás enojada conmigo, ahí ya estamos poniendo una emoción. Ujú. Entonces también es importante que vayamos reconociendo cómo Claro. cómo siento mis emociones, porque luego es como de, es que me siento bien, estoy llorando mucho, pero muchos asociamos, ¿no? El llanto con Ujú. la tristeza, pero en realidad me siento enojada. Entonces también es poder identificar qué sensación me genera esa situación y con qué emoción la voy a estar relacionando. Y que ahorita lo mencionamos bien fácil, porque es como Sí. de, piénsale, ¿listo? Ok, siéntelo, ¿listo? Lo que sigue. Y sí, en teoría es así, pero obviamente ya al vivirlo es muy diferente. Incluso, por ejemplo, qué tanto, iba a sonar muy raro, pero sabemos sentirnos tristes, o sabemos sentirnos enojados, o sabemos sentirnos, porque muchas emociones se pueden mezclar entre ellas. Por Mm. ejemplo, estás realmente muy triste, pero no estás acostumbrado a sentirte triste porque en tu familia nunca se sienten tristes o no expresan la tristeza y la viven como un enojo. Entonces puede que tú vivas enojado cuando realmente es algo que te pone triste. Y obviamente el tema de la educación y del contexto familiar va a influir, pero llega un punto en el cual podemos hacernos responsables de nosotros mismos, voltear a vernos y decir, ok, las emociones son estas. Mm, ¿cuál me genera algo, no? O sea, cuál me molesta, cuál no puedo sentir, cuál me estresa, cuál... Y está bien, pero a partir de ahí vamos a poder ir avanzando, ahora sí, a poder expresarlo como tal. Así es. Y como una ley que, bueno, no una ley, sino como desde esta asertividad, que es algo que se menciona, ¿no? El hecho de poder identificar, primero que nada, la situación, qué me genera y cómo expresarlo. Que algo que es bien importante que me parece que mencionas es la responsabilidad, en donde sí tenemos nuestra propia historia de vida, sí van a haber muchas situaciones que tal vez a mi familia, a mi contexto, le pueda generar algún tipo de incomodidad, pero también es importante identificar cuáles son mis creencias. Por ejemplo, ¿no? Un tema que tal vez anteriormente era más tabú que ahorita es la cuestión de la sexualidad, en donde tal vez el decir algo relacionado a este tema era como de, no, ¿cómo lo vas a hablar, no? En especial estando en familia, con este tema que puede llegar a generar mucho tabú, pero que tal vez en la actualidad, si lo hablo con la pareja, puede llegar a ser más normalizado. Pero también entra que si tengo mucho introyecto, es decir, que todo lo que me ha dicho mi familia me lo he apropiado, entonces se me va a complicar más el hablar con mi pareja sobre X tema. Entonces también es el empezar a identificar esta historia de vida y cómo han sido estas primeras relaciones objetales, es decir, estas primeras relaciones con mi familia, para saber de qué manera me he ido educando en distintos temas y de qué manera se van a ir abordando. Y que también en esto que mencionas, tema específico de la sexualidad.
el tema de la sexualidad es un tema súper mega amplio, que si no lo dialogamos puede llegar incluso a ser peligroso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si para alguna persona tiene alguna fantasía la cual implique temas de violencia? No vamos a entrar en temas si es correcto o no es correcto. El tema específico aquí es que ambas partes estén de acuerdo. Que existan palabras de seguridad, por ejemplo, que tengan ciertas características para que la salud de ambos y la integridad de ambos esté siendo cuidada. Entonces, de pronto ya no es un tema únicamente de decirlo por decirlo, sino ya es un tema de responsabilidad y de cuidado para nosotros mismos como para las otras personas. Y no únicamente en la sexualidad, habrá otros temas en los cuales también van a estar involucrados el tema de dialogarlo por cuidado. Entonces, el comentar o el poner límites o el expresar lo que nos incomoda, indudablemente va a ser un acto de amor propio y de autocuidado. Indudablemente. Claro, e incluso también puede llegar a generar un cuidado para el otro, como con este tema que hablamos en un principio relacionado al suicidio, que si lo seguimos hablando desde lo emocional, puede ser un tema que nos genere mucha incomodidad, que nos genere mucho miedo, porque el simple hecho de pensar que una persona cercana vaya a hacer algo relacionado a este tema, pues es muy impactante. Y me parece que nosotras como psicólogas desde el consultorio nos han llegado muchas historias relacionadas a este tema y que también nos llega a impactar, pero que es importante el poder hablarlo y que incluso si identificamos a alguien que ha tenido estos cambios de conducta, que ha tenido estos acercamientos de mira, te regalo esto, de despedirse, entonces también son temas en donde hay que empezar a abordar, incluso si por ejemplo estamos a nivel escolar, ir a un departamento psicopedagógico y poder decir, sabe que mi amigo, mi amiga se siente de esta manera y ha tenido estos cambios para poder em, disminuir estas cifras y que tal vez sí nos pueden generar mucha incomodidad, mucho miedo, pero que al final del día va a ser importante el hablarlo. Y el hablarlo entra en absolutamente todo, o sea, como mencionas, mire, como observador, como amigo, como conocido, como... Oigan, antes, quiero aclarar que si escuchan gritos, no estoy violentando a nadie ni están violentando a nadie en mi casa, porque ya me pasó que me preguntaron, ¿hay gritos de un bebé, verdad? No, lo que se escucha de fondo, esperemos que en edición se logre como censurar un poquito, porque mi pequeño psicoloro no se quiere callar. Está muy participativo aquí, no lo puedo callar. Entonces, paréntesis pequeño, no se asusten, lo que se escucha es un perico, no estamos violentando a nadie y él anda gritando porque está feliz, porque comió. Entonces, continuamos. Paréntesis pequeño para que no se asusten. Les comentaba del tema de que hablarlo va a ser fundamental como incluso forma de desahogo, por decirlo de alguna forma, y también soltar en el tema de que es complicado. Va a ser fuerte lo que voy a comentar porque sí, pero no es tu responsabilidad salvar personas. Y te lo comentó como personas, o sea, que otra persona que tú conozcas, por ejemplo, ves que tiene ciertas conductas, claro que puedes hacer cosas al respecto, pero no es tu responsabilidad ni tu obligación salvarlas, porque hay veces que ya no se puede hacer mucho, hay veces que sí, hay veces que bla, 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 pero esto siempre va a depender de la persona que está tomando esta decisión. Y claro que podemos aportar, claro que podemos ayudar, pero es importante que tampoco nos carguemos esta culpa de tengo que hacerlo. ¿Por qué? Ujú. Porque puede ser desgastante. Y aplica, por ejemplo, en un avión, si se va a caer el avión, ¿qué tienes que hacer? Taparte tú y luego tapar al otro. Primero siempre tú. Porque no puedes ayudar a alguien si no estás al 100 en ese sentido, ¿no? Entonces, la ayuda, insisto, suena fuerte, pero la ayuda tiene que partir también desde el autocuidado y soltar el tema de las cargas o de las culpas. Que insisto, decirlo suena bien fácil, pero estando en una situación tan fuerte va a cambiar. Aquí entra el tema de la psicoterapia, de la tanatología,
y de De ambas la partes. psiquiatría. Psiquiatría, claro, el medicamento puede llegar a ser también fundamental y muy necesario, pero justamente si no se hablan estos temas, ¿cómo vamos a saber esto? ¿Cómo vamos a tener un protocolo de acción? ¿Cómo vamos a saber a quién dirigirnos? ¿Cómo vamos a saber qué es preocupante y qué no? Mira, dijo un tema bien importante ahorita de los regalos, porque no es lo mismo que alguien llegue y te regale un chicle o lo que sea y diga, pensé en ti, toma, a que te esté regalando su celular, por ejemplo, o su ropa favorita y te diga, mira, te lo dejo a ti porque eres una persona importantísima para mí. Y ver cómo se desprende de algo tan propio, tan de esa persona. Ujú. Entonces, es importante darle voz, mencionarlo, nombrarlo, para poder ubicarlo, porque también muchas veces el suicidio no se va a ver siempre, o la depresión no se va a ver siempre muy así, de que un cartel enorme. Claro que no, en muchas ocasiones es muy sutil, muy sutil. Entonces es importante no normalizarlo, porque no es la finalidad, pero sí lograr el hecho de percibirlo, nombrarlo, para así Así es. mismo tratarlo. Sí, e incluso empezar a identificar qué me genera el hablar de este tema o incluso el simplemente el poderlo pensar, ¿no? Claro. Y que también, como les mencionaba en un principio, eso también va a tener una carga de emoción muy, muy fuerte, porque son temas fuertes. Entonces, por eso la importancia de mi autocuidado, como bien lo mencionaba Jenny. Y si seguimos con esta parte de qué puedo hacer cuando algo me incomoda y con estas emociones que me generan, también es el poder abrazar mi emoción, el no tenerle miedo a sentir, Ujú. porque en muchas ocasiones el simple hecho de sentir miedo o tristeza, que al menos desde la consulta privada me he dado cuenta que a las personas les da mucho temor. Entonces el poder decirlo y, por ejemplo, cuando podemos estar enojados con nuestros papás y eso es válido y eso no va a quitar que deje de amar a mis papás con todo mi corazón, sino que es el hecho de poder poner límites y que en ocasiones, si regresamos al tema principal que es cómo hablar de lo que me incomoda, en muchas ocasiones el hablar de mis emociones es algo que genera mucha incomodidad y me pareciera que es a la mayoría de las personas porque en ocasiones ni siquiera sabemos cómo comunicarlas. Entonces, por eso también, como decías, lo decimos fácil, pero sí llega a ser un proceso de mucho autoconocimiento, de mucha reflexión para poder identificar cuáles son realmente estas emociones que, como bien mencionabas, pueden incluso estar combinadas, ¿no? Puedo sentir mucho miedo, pero también puedo sentir mucha ansiedad y que eso también me puede llegar como al siguiente punto, Jenny, que Ujú. serían cuáles son mis pensamientos que me llegan a aparecer cuando tengo que hablar de algo que me genera mucha incomodidad, que en muchas ocasiones este exceso de pensamientos pues va más relacionado con esta ansiedad que me puede llegar a generar un tema en específico. Por ejemplo, si lo vemos desde las emociones, me ha sucedido que varias personas me dicen, pero es que si le digo que no me siento cómoda o que estoy enojada, es que se va a molestar o lo voy a hacer sentir triste. Entonces, ¿cuáles son mis pensamientos o qué pensamientos son que pueden llegar a resultar tan catastróficos que me pueden llegar incluso hasta bloquear del hablar? Y que es fundamental, por extraño que parezca, incluso decirlos en voz alta. Porque, por ejemplo, ahorita mencionas, mire, si le comento algo, se puede sentir mal. Ok, sí, pero yo me estoy sintiendo mal al no decir nada. Y, por ejemplo, puede que a mí me moleste o me duela mucho que, mire, cuando platicamos, este, saca el celular. Pero si yo no le digo nunca que no me gusta que saque el celular, ella lo va a seguir sacando porque puede que ella incluso esté buscando un meme para enseñarme, por ejemplo.
y que para ella es una parte súper padre poder utilizar el celular juntas. Entonces, Mire va a estar viviendo una realidad completamente distinta a la mía y claramente eso pasa siempre, pero aquí ya va a generar un conflicto para mí en donde puede que yo un día diga, es que tú siempre sacas el celular y se lo diga ya rota, enojada, molesta, triste. Entonces, en muchas ocasiones nuestro miedo es tener la conversación incómoda para evitar momentos incómodos, pero hacemos de ese momento incómodo un momento, más bien momentos incómodos, Ujú. al no decirlos. Sí, y que incluso en esto que mencionas, Jenny, en muchas ocasiones me parece que es muy empático el poder pensar en lo que el otro va a sentir, pero también nos habla de y que habla como de una responsabilidad del cuidado del otro, pero también habla mucho de cómo me veo a mí y cómo me cuida a mí. Porque como bien Claro. mencionas, ¿no? El hecho de, es una situación que a mí me está generando incomodidad, pero por no cuidar digo, por cuidar al otro, no me cuida a mí. Y que la línea es muy delgada Sí. entre de ser directa e hiriente, porque así soy y ni modo, y entre ser asertiva y explicar justamente lo que dices, mire, o sea, sí, me está doliendo, entiendo tu punto, entonces un punto medio, ¿no? Sí, y por ejemplo, en este ejemplo que pones de que yo saco el celular, Ujú. es como el poder llegar como a un acuerdo. Si algo que a ti te molesta es que yo saque el celular, entonces, poder llegar como a una mediación y el poder decir, ok, entonces no lo voy a sacar mientras tú estás hablando, o bien te voy a decir, ah, mira, es que estoy buscando esto con X finalidad, ¿no? Claro. Entonces, aquí es también importante el poder decir estos pensamientos sin herir, porque va a ser bien diferente el hecho de que Jenny diga, ay, mire, es que eres una mala persona porque me ignoras y me violentas y porque andas sacando el celular. Eso va a ser muy diferente a si Jenny me dijera, mire, ¿sabes qué? Me genera mucha incomodidad que estés sacando el teléfono cuando, cuando yo estoy hablando de algo importante para mí. Es muy diferente decir, ok, mire, me siento de tal forma cuando tú sacas tu celular a decir, es que por tu culpa me siento o me hace sentir. ¿Por qué? Porque le estoy dejando la responsabilidad a Mire de que mi sentir es su culpa. Y en teoría influye, pero yo soy la que me siento de tal forma. Entonces, aquí entra la fórmula de la asertividad, ¿no? Que es primero hacernos responsables nosotros. Cuando tú haces, yo me siento. Y que tal vez ahorita muchas personas dirán, es que tal vez yo voy a hacer esa fórmula, pero el otro me va a responder de manera agresiva. ¿Qué hago ahí? ¿Tú qué dirías, Jenny? Sí, mire, justo esto es un punto exactísimo. Nosotros puede que intentemos o que busquemos ser las personas más empáticas, asertivas y claras del mundo, pero claramente no vamos a hacer que toda la sociedad y todas las personas con las cuales nos rodeamos actúen de la misma forma, ¿verdad? Es imposible. Entonces, ¿ahí qué procede o qué hacemos nosotros o qué haríamos o qué sigue? Es decidir. Y suena muy sencillo. Ah, decide y listo, como todo lo que decimos, ¿verdad? Suena bien sencillo, la cosa es aplicarlo. Pero sí, es decidir, ok, si le estoy explicando a esta persona cómo me siento, que a final de cuentas es algo que se puede modificar o ahí se llega a un punto intermedio que siguiendo el mismo ejemplo burdo del celular de, mire, si yo veo que a Mire no le interesa guardar su celular o que a Mire no le interesa escucharme cómo me genera lo de su celular, pues toca hacerme responsable de mí y decir, ok, quiero seguir en este vínculo me está aportando. ¿Puedo considerar a Mire como una parte de mi red de apoyo o qué beneficios tengo de tener este vínculo? Y ok, ¿qué sigue? ¿Lo voy a seguir cuidando? ¿Lo voy a seguir manteniendo o me voy a aislar? ¿Me voy a distanciar? Voy a marcar un límite. Y que claro, que es sencillo, pero implica un reto.
y otra vez un acto de autocuidado monumental, porque tenemos que sernos muy fieles en este tema y muy honestos con nosotros mismos de qué puedo negociar y qué no. Ok, siguiendo el ejemplo tan burdo del celular, puede que yo, Jenny, supongamos que es una realidad, el tema del celular es un ejemplo real. Puedo decir, ok, honestamente mi amistad con Mire es muy valiosa, podemos dialogar de muchos temas, me siento acompañada y apoyada por ella. Puedo tolerar el hecho de que siga utilizando su celular conmigo, porque entiendo que ella sí me escucha, que ella sí me acompaña y que es una parte de ella. Decido seguir con este vínculo. Ahora, si en mi historia de vida, si en mi contexto, si en lo que sea, hay un tema que a mí me puede mucho con el celular, también es válido decir, ok, mire, gracias por todo lo bonito que vivimos, pero yo no me siento cómoda con sostener un vínculo contigo cuando no puedes dejar el celular. Para mí el tema del celular es muy fuerte, entonces me voy a alejar. Y que sigue hacernos responsables de nuestras decisiones. Sí, y que incluso pueden haber vínculos que pueden resultar bastante importantes para nosotros. Por ejemplo, algo que me decían los alumnos, ¿no? Pero es que, ¿y si eso me lo dice mi mamá, o mi papá? ¿Qué hago ahí si es alguien tan importante y que al final del día el lazo es muy complejo de romper? También es válido el poder retirarte en ese momento si tú ves que la otra persona se pone agresiva o se enoja mucho, porque como mencionábamos en un principio, también es importante tu propio autocuidado, el poder, autocuidado de todas las maneras, psicológico, físico, porque el hecho de estar con alguien que está enojado y yo aplico esta técnica de decir, mira, sabes que me hace sentir triste o me enoja esto y que la otra persona se enoje más, también es válido el poder decir, mira, ¿sabes qué? Hay que darnos unos minutos para que baje la emoción y ahorita seguimos platicando tranquilamente. Que como volvemos a decir, esto es bien fácil de decir, pero bien complicado de aplicar y que se requiere esta práctica, esta honestidad con uno mismo de poder decidir y que, como bien mencionabas, que sea desde la responsabilidad y desde esta aceptación de lo que me está ocurriendo. Y también desde esta aceptación de lo que le está ocurriendo al otro, porque al final del día las perspectivas de cada uno va a ser completamente diferente, como en este ejemplo del celular, que para mí puede llegar a ser totalmente normal, pero para Jenny le puede generar una incomodidad. Y esto también va muy de la mano con otro punto que queremos abordar, que son las redes de apoyo, en donde tal vez yo sea una persona súper agresiva y Jenny ni siquiera sepa en cómo decírmelo, ¿no? Entonces, que sea con su hermana, con sus otras amigas, con su pareja, con sus papás, el poder abordar y decir, es que, ¿saben qué? Hoy sucedió esta situación con Mire y no sé cómo abordarlo. Entonces, también es importante que yo pueda identificar cuáles son esas personas con las que realmente me siento en confianza, esas personas que yo sé que van a dar su opinión de una manera un tanto objetiva, porque evidentemente cuando tenemos una red de apoyo, no solemos ser tan objetivos, o depende de quién sea, ¿verdad? Claro, también es muy variable y evidentemente no habrán vínculos, que es lo que platicábamos en en el primer video, sesión, ya les iba a decir, del tema de que obviamente si Mire me cuenta de que el primo del vecino le dijo algo, yo voy a decir, pues el primo del vecino está mal, porque para empezar, yo quiero a Mire, entonces voy a cuidar a Mire. Y ni conozco al primo del vecino para tener la historia real y objetiva, ¿no? Entonces, en esto como que mencionas, Mire, de la red de apoyo, es que nos sintamos seguros, que sea un espacio seguro. Y también la línea es delgada entre, ok, no conozco la otra versión de la historia, entonces por eso me mantengo al margen. Aún, claro que no precios, o sea, tú eres perfecta y todo con todo a tu alrededor está mal, tú nunca. Que también
Obviamente, mira, tiene que cometer errores, tiene que portarse mal la onda de repente, ¿no? Entonces, ser objetivos en medida de lo posible, porque una persona que sea realmente parcial podría ser un psicólogo, su Ujú. terapeuta. Sí, y que eso también es importante, ¿no? Que los terapeutas también se pueden llegar a ser parte de esta red de apoyo, pero tampoco va a ser la totalidad, sino que también es importante que vayamos identificando, como bien mencionabas, esas personas que también me respeten, esas personas que me demuestren con amor lo que va siendo lo mejor para mí. Y con amor no me refiero a que sean todas esas personas que solamente me van a estar apapachando, que me van a estar diciendo que soy perfecta, sino que esas personas también pueden llegar a decirme, oye, ¿sabes qué? Le estás regando en este punto y que también es válido. Entonces, esta red de apoyo son aquellas personas que me pueden estar acompañando en los momentos de crisis, en los momentos en los que me sienta muy feliz, momentos, cualquier tipo de momento, y que incluso mis redes de apoyo pueden variar para los diferentes temas, como lo que les mencionaba en un principio. Tal vez quiera hablar de algo de sexualidad con mi pareja. Mi red de apoyo tal vez no va a ser mi mamá y mi papá, sino que van a ser tal vez mis amigos por la magnitud del tema y que tal vez con mis amigos me siento más en confianza o incluso con un amigo que sea médico, pero que también sea desde esta información, ¿no? Y si estoy hablando de un tema de amistad, tal vez ahora sí pueda recurrir a mis papás o a alguien de mi familia para ver qué recomendaciones me puede dar. ¿Y por qué digo recomendaciones y no digo que es un consejo? Porque el consejo hay que tener mucha precaución con qué decimos y a quién se lo decimos. Porque qué tal que yo le aconseje algo a Jenny y resulta mal, Jenny me puede echar la culpa a mí, porque va a decir, es que tú me dijiste, Mireya. Mientras si digo, yo te recomiendo que hagas esto, va a ser diferente porque Jenny va a decidir si lo hace o no lo hace. Claro, y que otra vez, como mencionábamos hace rato, ¿no? Es hacernos responsables de nuestras decisiones, pero también de lo que decimos, de ambas Así, partes. así es. Entonces, ¿algo más que quieras agregar, Jenny, acerca de esta red de apoyo? Es- Las redes de apoyo cambian. Creo que es un tema importante y fuerte porque puede que en algún punto lleves 5 años con una persona que siempre está y puede que ese vínculo se rompa, que esa persona se aleje, que no estén en la misma línea y que aunque haya momentos en los cuales te gustaría que esa persona esté, puede que sea preferible que no lo esté. Entonces, ser honestos con nosotros mismos y no ponernos, no vulnerarnos de forma innecesaria, aferrándonos a vínculos. Está bien soltar y no todas las amistades, no todas las personas van a estar siempre contigo. Entonces, soltar y abrirte también, a ampliar esta red de apoyo, ¿no? Puede que por años, como comentábamos, ¿no? Con Mira no nos hablábamos al inicio cuando nos conocimos y ahora la puedo considerar sin ningún problema parte de mi red de apoyo. Si a la Jenny de la licenciatura le preguntan, diría, no, hombre, ni la topo. O sea, obvio no, pero eso es común, eso pasa muchísimo. Entonces, abrirnos desde la responsabilidad, desde el cuidado, precaución también a tanto soltar como a conocer más personas para ampliar pues sí, esta red. Creo que Claro, podría concluir con esto en respecto a la red de apoyo. ok. Y que con esto que mencionas, pues es en ocasiones, desde estas emociones que nos generan diferentes temas, podemos sentir que no hay nadie a nuestro alrededor. Podemos sentir que estamos completamente solos, pero no siempre es así. En muchas ocasiones podemos llegar a encontrar esta red de apoyo en las personas que menos nos imaginamos. Y esto va también a partir de lo que el otro ha vivido
y que se comprende la situación por la cual está pasando y que puedes llegar a ser una muy buena red de apoyo. Incluso esta red de apoyo puede ser momentánea para esa situación en específico Claro. y ya no saber más. Y que eso también es válido y me parece que algo importante en la vida también es el saber agradecer, el saber agradecer a los que están ahí y que tal vez nosotros nos imaginamos que una red de apoyo es que si yo estoy llorando, mi red de apoyo va a ir y me va a apapachar, me va a ir a abrazar, pero tal vez esa red de apoyo considera que no necesita abrazar para estar presente, que tal vez nada más llegue y se siente a mi lado y que esa es su manera de presentar su amistad, su amor, lo que sea. Entonces, también es importante el reconocer a mí que me gustaría recibir de la otra persona, pero también qué es lo que el otro me puede dar y agradecer esas señales de amor que pues también son importantes para el momento de yo reconocer y poder abordar estos temas que me pueden llegar a generar una incomodidad. Y un recordatorio para ir cerrando también este video específicamente. Todos somos merecedores tanto de apoyar o de acompañar como de ser acompañados o apoyados. Entonces, puede que sea difícil en un inicio permitirnos el ser ayudados, pero lo merecemos. Y también puede llegar a ser una forma de violencia el no permitir que te apoyen. Y suena un poco extraño, pero sí, es una violencia hacia ti, una violencia hacia la otra persona, porque si hay un vínculo, hay una relación sana, hay algo que se llama reciprocidad, puede llegar a ser interpretado como una violencia el hecho de no permitir este apoyo, ¿no? Y tampoco es como de que oblígate a que te dejen ayudar, no, simplemente lo dejamos como en la mesa. ¿Qué implica para ti el ser ayudado? Y trabajarlo porque todos merecemos ser ayudados y acompañados. No tenemos por qué pasar situaciones difíciles solos, aunque sí, de repente lo hacemos, no significa que tengamos que hacerlo siempre. Así es. Y con todo esto también me gustaría finalizar con esa frase que nos dijo la más mejor y recordarnos Igual. siempre que la tierra del otro es sagrada. Entonces, por eso, si somos la red de apoyo de alguien, tomarlo con amor y también agradecer el hecho de que esa persona está confiando en nosotros, pero también, como tú decías, que sea desde este autocuidado y que si son temas que a mí me llegan a afectar, pues también tener mi propia red de apoyo y que así vaya de red de apoyo en red de apoyo si es necesario y que todo sea desde este respeto y responsabilidad de lo que el otro me está platicando. Entonces, ¿algo más, Cindy? Creo que ya sería todo también. Ok. Entonces, con esto estaríamos finalizando este capítulo de Psique y Vida, en donde hablamos de temas un tanto turbios para algunos, pero que son importantes de hablar. Muchas gracias, Jenny. Y como siempre, nos quedamos al pendiente. Si gustan hablarnos por cualquiera de nuestras redes sociales, estamos al pendiente de los comentarios también. Entonces, aquí andamos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Mire, y nos vemos el siguiente viernesito. En la mismo canal y en la misma hora. Bueno, quién sabe Claro si en que la sí. misma hora, pero sí en el mismo canal. El canal, aquí está, de ley. Así es, así es. Y también pues échense una vuelta por los otros videos. Claro que sí. Nos Sale, nos vemos. vemos.